Buenas tardes, profesor. En este video estudiaremos el tema de hidrología estadística. Esta materia ayuda a comprender los principios fundamentales de la probabilidad y la estadística, aplicando a la hidrología. Objetivos: buscar estaciones cercanas a las cuencas y analizar si tienen buena correlación. Rellenar los datos faltantes utilizando estaciones cercanas. Determinar la homogeneidad de los datos de las estaciones seleccionadas con el método de la curva doblemente mágica. También tenemos que determinar cuál o cuáles estaciones son las que tienen influencia sobre la cuenca en estudio por medio del método polígono de Thiessen. Además, también tenemos que determinar la distribución de mejor ajuste mediante el uso de gráficos de distribución normal aritmética, normal logarítmica y Gumbel. Y por último, determinar la precipitación de diseño para un periodo t igual 10 años utilizando el mejor gráfico que hayamos seleccionado. Utilizando estas dos cuencas que están cerca a la población de Retiro en la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, buscaremos estaciones meteorológicas cercanas que tengan información sobre precipitaciones máximas anuales de 24 horas. Cada estación debe tener una historia de datos de al menos 30 años y una de ellas un dato faltante o más de uno. Para encontrar las estaciones cercanas se ocupó la página web de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile. Obtuvimos datos desde el año 1989 al 2019 en las estaciones Lago Peñuelas, Rodelillo y Los Aromos. En la estación Rodelillo faltaba el dato de precipitaciones máximas durante 24 horas del año 2010. Primero se debe analizar si las estaciones están relacionadas, es decir, si una estación aumenta su precipitación, las otras estaciones también deberían aumentar. Para la correlación de datos nos centraremos en analizar si la estación Rodelillo, que está aquí, que es la que le falta el dato del 2010, va aumentando sus datos con respecto a la estación Lago Peñuelas y la estación Los Aromos. Esto lo veremos a través de gráficos de cada una antes de realizar el relleno de datos faltantes. Se debe considerar que una buena correlación es cuando el R2 es más cercano a 1. Sin embargo, es común tener 0,7 y en caso extremo y dadas las condiciones de las otras correlaciones de 0,6. En nuestro caso, en la estación Lago Peñuela, nuestro R2 fue de 0,78 y en la estación Los Aromos nuestro R2 fue de 0,60. ¿Cómo podemos rellenar los datos? Existen diversos métodos como el relleno aleatorio de datos faltantes o el de interpolación o el valor medio. Uno de los métodos es la interpolación, en donde el promedio 1 es proporcional al promedio 2 y el dato faltante es proporcional al dato que se tiene del año en donde falta el dato. Para determinar los valores de los datos faltantes es necesario asumir que la relación entre los promedios de la estación que le faltan datos y una estación cercana es la misma que los valores medidos en ambas estaciones. Aplicándolo en el ejemplo, el promedio de la estación Rodelillo, que es 68,28, es proporcional al promedio de la estación Lago Peñuelas, que es 102,04. Y esto va a ser igual a X, que es el dato faltante, dividido por 51, que es la precipitación máxima que se tenía en 24 horas en el año 2010. En ese caso, el dato faltante fue de 34,13. Para el caso con respecto a la estación Los Aromos, se aplicó la misma fórmula en donde nos arrojó que el dato faltante era de 42,53. Los datos faltantes que obtenemos con respecto a cada estación en estudio por sí solos podrían ser el faltante, pero tienen un error y no se sabe cuál es. Por eso, para evitar el error, se saca un promedio entre ellos. En este caso, el promedio entre los dos datos que obtuvimos fue de 38,33 milímetros. Para abarcar más estaciones, existe el método de la razón normal. Este método, mientras más años se ocupen y más estaciones de comparación, los valores serán más aceptables. En este caso, en el ejemplo, nosotros lo ocupamos con esas dos estaciones y nuestro dato faltante nos arrojó que era de 38,33 milímetros. Eso
ingresamos el dato de nuevo en la tabla y sacamos promedios de nuevo. Promedios para la estación Lago Peñuela de 102,04, para la estación Rodelillo de 67,31 y para la estación Los Aromos de 62,61. La homogeneidad de los datos corresponde al comportamiento similar de los valores a lo largo del tiempo para una muestra de única población. En otras palabras, son las precipitaciones que mantienen un comportamiento regular en un determinado tiempo. Para saber si estas estaciones cumplen con la homogeneidad de los datos, utilizaremos el método de curva doblemente básica. Este método consiste en comparar gráficamente las tendencias de valores acumulados de las estaciones en estudio respecto con las otras estaciones, las cuales tienen condiciones climáticas similares y se encuentran geográficamente cerca. En la gráfica se podrá observar una línea de tendencia de donde se obtendrá la pendiente. Cuando esta pendiente cambie, se reconocerá una inconsistencia de datos. Si no pasa esto, se asumirá que la estación en estudio es homogénea. Si en la gráfica se observan pendientes diferentes, como es el caso del ejemplo, estas se tendrán que analizar por separado y los valores en donde se produce el cambio de pendiente se tendrán que corregir con la fórmula de precipitación corregida, que es esta de aquí. Procedimientos. Paso 1. Se suman todas las precipitaciones de todas las otras estaciones por cada fila. Paso 2. Se realiza la sumatoria acumulada de la estación en estudio y en el otro lado la sumatoria acumulada de las otras estaciones. Paso 3. Se debe realizar un gráfico curva doblemente másica en el cual en el eje de la ordenada se ubiquen los valores de la suma acumulada de las estaciones en estudio y en la abscisa la suma acumulada de las otras estaciones. Aquí se puede ver la gráfica de la línea de tendencia que sale del acumulado del lago Peñuelas con respecto a los acumulados de referencia que es Rodelillo y Los Aromos. La curva doblemente másica de la estación Lago Peñuela tiene por tendencia una pendiente de 0,81 y un R2 de 0,99, muy cercano a 1. Se puede apreciar que en esta curva no tenemos cambio de pendiente. Para la estación Rodelillo, al compararla con el acumulado del Lago Peñuela más el Lago Los Aromos, se puede apreciar que la línea de tendencia también tiene un comportamiento similar al que ya mostramos. En este caso la pendiente es de 0,41 y el R2 es de 0,99, también muy cercano a 1. Para el caso del acumulado de Los Aromos, con respecto al acumulado de Lago Peñuela más Rodelillo, la gráfica también muestra que la línea de tendencia es proporcional a las otras dos gráficas. O sea, aquí la pendiente también tiene un valor de 0,95 y el R2 es de 0,99, muy cercano a 1. A continuación veremos el método de los polígonos de Thiessen. Este método nos servirá para determinar la influencia que tienen las estaciones en cuanto a nuestra cuenca a estudiar y cuánto es el porcentaje de influencia que tienen estas estaciones en la cuenca. Para lo cual, el método consiste en ver las estaciones cercanas en la cuenca y ir viéndolas desde una central hasta las que están hacia afuera. Luego de eso, unirlas cada una con una recta y en el momento de tenerlas, ver cuál es el punto medio de cada recta y unirlas mediante una mediatriz, la cual tiene que ser perpendicular a las rectas hechas en un comienzo. De esta manera se formarán distintos polígonos, como se ve en la imagen de acá. Ya explicado el método de los polígonos de Thiessen, nos iremos a nuestro caso, en donde se ven aquí nuestras dos cuencas y las estaciones elegidas, en este caso la de Los Aromos, Rodelillo y el Lago Peñuelas. Si bien solo son 3, no quisimos agregar más, ya que las otras estaciones que también eran cercanas, tenían una grande cantidad de datos faltantes, por lo cual el cálculo no iba a dar algo correcto. Tomando en cuenta eso, decidimos simplemente ocupar este polígono y al momento de unir las mediatrices nos dimos cuenta que el punto quedaba fuera del triángulo. Ahora, esto sigue siendo válido, ya que si se hubieran tenido más estaciones con los datos relevantes,
podría haber dado este tipo de figura. Tomando ya en cuenta eso de que está correcto, vemos que el área de influencia es la de los aromos, quedando las cuencas aquí. Ahora veremos la distribución de mejor ajuste. Para determinar esta distribución de mejor ajuste se requiere analizar el comportamiento de los datos respecto de las tres distribuciones: la normal, la logarítmica normal y la de Gumbel. Observando el comportamiento de los datos se puede determinar cuál de las tres es la que representa de mejor manera el comportamiento de los datos. Para lo cual, primero los datos obtenidos en los distintos años se tendrán que ordenar, ya sea de manera ascendente o descendente, y asignarle un número de orden. Con eso ya listo, se procederá a ocupar la fórmula de la probabilidad de Weibull, que aquí están sus parámetros, con lo cual nos darán los siguientes datos, que es la probabilidad de Weibull, lo cual también podemos pasar a porcentaje en el caso que sea necesario, y la escala logarítmica. Una vez se tengan todos estos datos, el procedimiento consiste en graficar la probabilidad de Weibull y los valores ordenados en cada uno de los gráficos de distribución disponibles. Y una vez realizados los gráficos, se procede a determinar la recta que mejor represente los pares de valores. Con los datos obtenidos, empezamos a graficar en este caso la normal aritmética. Para esta, en el eje de las abscisas se tendrá la probabilidad de Weibull, pero en porcentaje, y en las ordenadas las precipitaciones de los aromos, con lo cual se entrará por esta zona y se empezará a rellenar los datos según cada probabilidad y cada precipitación, dando una línea de tendencia que sería esta, y dando como resultado que en un comienzo sí se pasa por la mayoría de los puntos, pero esta se empieza a curvar a finales. En el segundo gráfico, que es el logarítmico, en las abscisas tenemos la probabilidad de Weibull, pero en este caso por unidad, y los datos de las precipitaciones logarítmicas, con lo cual, referente a esto, se irán poniendo los distintos datos y nuevamente se tirará una recta de tendencia, que en este caso abarca bastantes puntos, pero también se empieza a curvar al finales y con un dato extra que se sale de la línea. Y finalmente tenemos el último gráfico, que es el de Gumbel, el cual en las abscisas tiene la probabilidad de Weibull, pero también en unidades, y aquí las precipitaciones, con lo cual se vuelven a rellenar los datos y a poner cada punto con los valores que nos teníamos. Se genera la recta de tendencia, y en este caso se ve que, si bien hay algunos valores que están un poco más lejos de la recta, están todos más o menos yendo en el mismo sentido que la línea, a excepción de ese valor. El periodo de retorno es uno de los parámetros más significativos a ser tomados en cuenta en el momento de dimensionar una obra hidráulica destinada a soportar crecidas que van en rápido aumento de nivel de agua que desciende por un curso fluvial. Para el caso de nosotros teníamos que escoger uno de los gráficos y terminamos cogiendo el de Gumbel, ya que, como se dijo anteriormente, era el que en su línea de tendencia él abarcaba el mayor número de puntos sin que ninguno fuera tan alejado, por lo cual, para calcular el periodo de retorno a 10 años, por la parte de arriba del gráfico se tendrá que ver dónde están los 10 años, bajar e intersectar con la línea de tendencia, y a partir de esto proyectar una línea, la cual debe ser perpendicular a la anterior hecha, y de esta manera tendremos cuánto es el periodo de retorno. En este caso son 107 milímetros. Finalmente, estas son nuestras fuentes de donde sacamos las informaciones, y con esto finalizaríamos el video.